Empezamos Ya Somos Grandes con toda la información y esto que decíamos, ¿sí? Mucha información vinculada a las causas judiciales, algunos datos vinculados a esta operación contra Stornelli también y toda la información de tribunales con Lucía Salinas. ¿Y qué puede hacer el gobierno desde la Oficina Anticorrupción que maneja Laura Alonso para pedir las prisiones, como en el caso de Amado Vudú, y lo más importante, lo que viene pidiendo la gente hace mucho, recuperar la plata de la corrupción? Pero también, por supuesto, intimidad de la política. Santiago, buenas noches. Así es, Diego. Hay una autocrítica de Macri, hay un nuevo Macri en el inicio de la carrera política de este año, en el inicio de la carrera electoral. De eso vamos a hablar esta noche. Macri recalculando de cara a las elecciones. Macri recalculando. Viste que habló de la inflación hace unos días. Hoy también me parece que hay un Macri que le está hablando a su electorado en el inicio, insisto, del año electoral. Y en el final, Diego, si me dejás... Ah, lo del final me encanta. Decilo, un dale. datito, un famoso rockero muy famoso. Número uno. Sí, número uno, que se reunió con Juan Grabois para hablar de política. Juan Grabois. ¿Y con quién más? Y con Eve Bonafini. Kirchnerismo y rock, secreto. Hoy la roquea Fioriti. Por ahí tengo una aquí en el foto, programa. Con foto y todo. Por ahí tengo una foto. Muy bien. Y en esta misma línea, no la de rock, sino en esta especie de recálculo de autocrítica del gobierno, Marcela Pagano, Macri y las pymes. Sí, hoy vamos a estar contándote lo que se viene, el plan productivo de Cambiemos. Muy bien, interesantísimo. Así comienza Ya Somos Grandes, quédate. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes-Benz. Contenéslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, y lo mencionado, saben ustedes que en las últimas semanas, en los últimos días en realidad, se montó una operación muy impresionante contra el fiscal federal Carlos Stornelli. Saben ustedes que Carlos Stornelli es, junto a Carlos Rívolo, uno de los fiscales de la causa de los cuadernos. Todo comenzó con una nota de Horacio Berbisky en un portal. El ex periodista de Página 12 decía que a través de un falso personaje, digo falso porque dice ser un montón de cosas y no es ninguna, dice ser de la DEA, dice haber sido un integrante del Ministerio de Seguridad. Algunos dudan incluso hasta de su condición de abogado y todo. Este personaje llamado Marcelo D'Alessio se presentó ante el fiscal Stornelli, se presentó ante un empresario y le pidió $300.000 a cambio de que Stornelli no lo investigara en la causa de los cuadernos. Toda esta operación montada por el kirchnerismo, denunciada un día antes de que se ejecutara por Lilita Carrió, la agente de la coalición cívica, finalmente terminó siendo rotundamente falsa. Y tenemos algunos datos concretos y directos para explicar cuáles son los puntos flacos y cuáles son los puntos falsos que tuvo esta acusación. Hoy hace una nota excelente Hugo Alconada, un colega de La Nación, uno de los periodistas más rigurosos que tiene la República Argentina. Fíjense primero, este hombre, D'Alessio mintió al decirle al empresario Pablo Echevest que estaba mencionado en la causa de los cuadernos. Este empresario no aparece en ningún lado. La mentira decía que lo había mencionado Juan Manuel Campillo, este hombre que contábamos en su momento, que había sido tan importante para el círculo íntimo del kirchnerismo y del poder, tanto de Néstor como de Cristina. Finalmente era mentira. Este empresario, el que supuestamente Stornelli quería extorsionar, jamás había sido mencionado en la causa. Primera de las cuestiones, primera de las mentiras echada por tierra. La segunda, en uno de los audios que este hombre le envía a este empresario al que quería extorsionar, le dijo que había estado reunido en Pinamar con Stornelli y Rívolo, y esto es falso. ¿Por qué es falso? Es cierto que se vio con Stornelli está de vacaciones allí en Pinamar, pero nunca se vio con Carlos Rívolo. Carlos Rívolo, según dijo, hace 7 años que no va al balneario y no estuvo en Pinamar, de hecho estuvo de vacaciones en otro país, el fiscal Carlos Rívolo, que es junto a Stornelli quien investiga esta causa de los cuadernos tan importante. Este hombre, D'Alessio, afirma haber trabajado para el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y haber sido abogado de Fariña. Ambas cosas son mentira. Patricia Bullrich lo desmintió, por un lado de manera oficial, y el propio Leonardo Fariña también dijo que no solamente es falso que lo haya representado, sino que lo conoció 2 años después del encuentro que supuestamente D'Alessio mencionaba en la causa. Así que estos datos también son falsos y también demuestran que era una operación mentirosa, que no existió tal situación. Una más. Durante mucho tiempo, este hombre, llamado Marcelo D'Alessio, dijo trabajar para la DEA, la agencia norteamericana contra el narcotráfico. Es más, cuando se allanó la casa de este hombre, se encontró una credencial de la DEA. Era falsa.
no solamente era falsa la credencial, sino que la propia Embajada de los Estados Unidos, que como cuenta Hugo Alconado hoy a la mañana, no suele hablar, no suele hacer mención, en general mantiene un riguroso silencio sobre este tipo de cosas, lo desmintió, lo negó. Este hombre jamás fue parte de la DEA. Tenemos una más, a ver, para entender un poquito más este caso. Dice haber además trabajado para Enarsa y que el gobierno actual lo despidió. También se comprobó que era mentira, incluso el entonces titular del Ministerio de Energía, que era en aquel momento Juan José Aranguren, desmintió la información y también cuando se quisieron contrastar las fechas, naturalmente no cerraba ninguna porque la denuncia es absolutamente falsa. Está comprobado esto, así que ha sido una operación en un momento complejo de la causa de los cuadernos. ¿Por qué? Y para eso está aquí Lucía Salinas, periodista, experta en información judicial. Porque hubo varios días de declaraciones de arrepentidos explosivas, muy importantes, porque no solamente declararon personajes que son clave en toda la trama que se investiga, como el caso de Carolina Pochetti o como el caso de Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner, sino que además dieron mucha información, tanto en la declaración como con papeles. Aportaron documentación que es fundamental para una investigación judicial. La de último momento, la más impactante de todas, la comentábamos recién. La empresa de nebulizadores número 1 de la Argentina, Sanap, seguramente si hemos alguna vez tenido un nebulizador en casa, era de esa marca, la compró el kirchnerismo, la compró el entorno de Néstor y de Cristina por 34 millones de dólares. Y el dato más importante, también lo tenemos en una placa para ilustrarlo. Siempre creímos que el patrimonio que había cosechado Daniel Muñoz, este secretario fallecido de los Kirchner, que se había llevado varios bolsos a su casa, era de 70 millones de dólares, porque esas propiedades tenía en los Estados Unidos. Sin embargo, ahora la justicia sabe que se trata de al menos de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Estamos hablando de 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos solamente un secretario de Estado. Lucía, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísima información a nivel judicial sobre todo esto. ¿Qué son estos 500 millones de dólares? Bueno, en principio los 70 millones de dólares son parte de los fondos que sostiene la justicia. Daniel Muñoz sacó del país y los volcó en Estados Unidos para la compraventa de inmuebles. En realidad se constituyeron cerca de 15 empresas con las que en Miami y Nueva York adquirieron 16 propiedades, 14 de ellas en Miami y 2 en Nueva York. Una creo que alguna vez la comentamos, frente al Central Park en Manhattan, una de las zonas más caras, si no la más cara de Nueva York del mundo. Una de las propiedades se encontraba allí. En esta compraventa de propiedades se volcaron cerca de 70 millones de dólares. La justicia hace un cálculo menor porque hay un dinero del cual se desprende Daniel Muñoz y la cuenta podría llegar a dar en un comienzo unos 53 millones de dólares. Pero después de las últimas declaraciones, tanto de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, como de Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner, que también está investigado por procesado por lavado de dinero en esta causa, se habló de cifras aún superiores. Lo que dicen es que se volcó muchísimo más dinero en el movimiento de fondos en el exterior que los 70 millones iniciales que se estaban investigando. Con lo cual lo que ahora el juez Bonadío rastrea junto con la Fiscalía es una ruta de casi 500 millones de dólares. Una fortuna descomunal. Estamos hablando ya a un nivel sideral de corrupción y empiezan ya los números que aparecen a parecerse a aquellos cálculos que hacía Lilita Carrió en su momento y todos le decían que era una locura. De golpe, porque quiero volver a insistir con este punto, o a insistir en realidad, para no ser redundante. 500 millones de dólares. Solamente Daniel Muñoz, que era un secretario, y no un secretario de Estado, no es que era un secretario de Energía o un secretario de Obras Públicas como era José López. Era un secretario de prepárame un café, ayúdame a redactar esta nota, moveme el escritorio del despacho A al despacho B. Un secretario convencional juntó 500 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? Bueno, hay varios puntos al respecto. El primer punto es que la justicia ya da por sentado que ese dinero no era de Daniel Muñoz.
Lo que sostiene tanto el juez Bonadío como los fiscales de la causa es que este dinero que se expatrió era dinero que en realidad pertenecía a los Kirchner y que provenía de ese cobro de coimas, sobornos que hicieron exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal a empresarios contratistas del Estado. Este es un primer punto que ya sostiene como una importante hipótesis en la investigación de la justicia. El otro punto es que Daniel Muñoz no solo movía dinero al exterior, sino que era el responsable, esto en testimonios de expilotos de la flota presidencial, como de exsecretarios, de otros exsecretarios privados que tuvo el matrimonio Kirchner, era el responsable de llevar bolsos, valijas con dinero a Santa Cruz. O sea, todos los operativos los coordinaba Daniel Muñoz. Había como una fuerte confianza sobre Daniel Muñoz, que fue no secretario privado de Cristina Kirchner, sí fue un hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner. A ver, sobre este punto tengo una pregunta. ¿Qué declaró Carolina Pochetti? Porque Daniel Muñoz, este hombre tan importante, falleció. Pero sí declaró su mujer, Carolina Pochetti, y además declaró como arrepentida y dio muchísima información al respecto. ¿Qué es lo que contó al respecto de este dinero, de estos 500 millones de dólares? Carolina Pochetti admite estas maniobras, da detalles sobre estos movimientos. Hay un punto de quiebre que se determina en la causa, que es cuando fallece Daniel Muñoz y se empieza a mover dinero porque es un grupo muy grande de personas que eran los directores, dueños de las empresas que se usaron para comprar y vender estas propiedades, que una vez que fallece Daniel Muñoz y también coincide con la causa de los Panama Papers, donde figuraba Daniel Muñoz, empezaron como una etapa de desprendimiento de propiedades y de desintegrar sociedades. Ahí entra Juan Manuel Campillo, el ex secretario de Hacienda de Santa Cruz, para hacer algunos trabajos de asesoría. Y también lo que plantea, y fue uno de los puntos más calientes en Comodoro Pi en las últimas semanas, Carolina Pochetti lo que dice es que el juez Luis Rodríguez, que tenía inicialmente esta causa por lavado de dinero contra Daniel Muñoz, habría cobrado una coima para no seguir investigando esta causa. Ahora te quiero preguntar por Víctor Manzanares, en un ratito nada más. ¿Por qué? Porque me impresionó el dato de hoy, la información más novedosa que tiene que ver con esta empresa de productos médicos, esta empresa de nebulizadores que compraron por 34 millones de dólares, la número 1 del país. Ahora seguimos conversando. Lucía, pero le quiero la bienvenida a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción de la República Argentina. Laura, gracias por venir. Hola, gracias por invitarme. ¿Alguna reflexión sobre esto? Yo estoy impresionado con la cifra. Pero esto es apenas el comienzo. A ver, ¿por qué? Porque en realidad, por ejemplo, así como Daniel Muñoz era un empleado de Néstor Kirchner, Lázaro Báez es un empleado de Néstor Kirchner. Y lo dijimos desde el día 1. Todas las propiedades, maquinarias, autos, decenas de kilómetros cuadrados de tierras en Santa Cruz pertenecen a Néstor y a Cristina Kirchner. Y además hay otros nombres, recordemos, muchos de ellos mencionados en esta causa, Raúl Copetti, Fergo, La Periotti, todos los que aparecen también en la causa del juicio de obra pública, que también tienen propiedades. Entonces hay una cantidad de dinero que pertenece a la familia presidencial y después un montón de gente que también se enriqueció en esa maquinaria de corrupción, con lo cual estamos hablando de decenas de millones de dólares, solo vinculado a la familia presidencial, digamos, a Néstor y a Cristina Kirchner. Yo te diría que esos 500 millones pueden ser 70 o 60 y pico que estuvieron en Estados Unidos, pero otro tanto está en la Argentina. Eso te iba a preguntar, sí. ¿Se puede recuperar el dinero? ¿Se va en algún momento a recuperar la plata? Acá la semana pasada estaba Patricia Bullrich en ese mismo lugar, en ese mismo sillón, y hablamos mucho de la extinción de dominio. Vimos algún ejemplo también en la detención de Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez. La camioneta que utilizaron fue una camioneta para trasladarlo, digo, ¿no? El servicio penitenciario utilizó una camioneta recuperada de los bienes del Pata Medina, un sindicalista corrupto. ¿Se va a recuperar esa plata, estos 500 millones de dólares? Estas propiedades en Estados Unidos, la que está acá en la Argentina, ¿dónde está y cómo la recupera la sociedad? Bueno, estamos trabajando, gracias a que tenemos el decreto que firmó el presidente Macri de extinción de dominio, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, la Procuración General de la Nación, el Procurador del Tesoro, el Ministerio de Seguridad, trabajando a los que nos toca todo lo que es corrupción y lavado de dinero, en el rastreo de esos bienes, también aportando información a la justicia y empezando a utilizar las conexiones internacionales
que se han reconstruido en estos años para rastrear los bienes y congelarlos. Fíjate vos que la Unidad de Información Financiera encontró esos casi 4 millones de dólares de Lázaro Báez que quiso movilizar su hijo en una cuenta en Bahamas, que se congeló, y ha habido movimientos de parte de Báez para tratar de descongelar ese dinero en Bahamas. La Unidad de Información Financiera se presentó ante la Corte Suprema Argentina para que se contacte con la justicia de Bahamas para mantener ese congelamiento del dinero. O sea que, a ver, el trabajo Pero es ese constante congelamiento, y digamos, permanente. este primer paso que vos planteás del congelamiento, ¿se puede transformar en algún momento en una repatriación de esos bienes, de esa plata? Debe transformarse en una repatriación de esos bienes, así como otros millones de dólares que se han empezado a encontrar o identificar de empresarios que están procesados y algunos de ellos detenidos en la causa de los cuadernos, pero todo lleva un tiempo. Por eso, a ver, se ha avanzado muchísimo con esta causa, muchísimo. O sea, todavía creo que no tomamos dimensión de la importancia de los cuadernos de Centeno, que Centeno haya hecho lo que hizo, de la ley del arrepentido, que es una ley que que la mitad del sistema político en la Argentina no quería, y que hicimos mucha fuerza para tenerla y por eso se logró aprobar, y que creo que lo terminó acelerando los bolsos de López revoleados en el convento, y esa ley nos permite hoy tener este avance en menos de un año. Recordemos que los cuadernos aparecen en manos de Diego Cabot para el verano del año pasado, marzo. O sea que en un año, menos de un año, la causa avanzó porque tenemos arrepentidos y porque los arrepentidos están dando información muy valiosa que le permite a los fiscales y a los jueces avanzar y rastrear esta información. Tenemos un juicio contra la expresidenta Cristina Kirchner que empieza en unos 10 o 12 días, el 26 de febrero. En ese juicio también se va a hablar de dinero de la corrupción, se va a hablar del dinero de Lázaro Báez, se va a hablar de todas las obras, 46.000 millones de pesos en contratos que fueron a la empresa de Lázaro Báez, así que estarán sentados en el banquillo de los acusados y deberán dar explicaciones en el primer juicio de varios juicios por corrupción que va a enfrentar la expresidenta. Ya continuamos con este tema de la corrupción, pero quiero incorporarte, Santi, a esto con el informe que tiene que ver con Mauricio Macri. Macri está recalculando de cara a las elecciones. Hay mucho para hablar también de economía. Un día muy difícil en lo económico también para el gobierno. 2,9 la inflación, por encima de lo que esperaban incluso los analistas políticos. Y vos planteás de cara a las elecciones, de cara a octubre, que hay un Macri que recalcula, que está tratando de rearmar la estrategia. Así es, Diego. Mira, lo vimos la semana pasada. Creo que dio el primer indicio el presidente. Tenemos alguna frase para compartir. Cuando asumió que no es tan fácil bajar de inflación. Vos te acordás que en campaña Macri dijo que la inflación no iba a ser un tema. Ahí está. Una declaración en campaña que le trajo mucho dolor de cabeza porque, claro, la inflación no solo que no bajó, sino que terminó el año pasado mucho más alta de la inflación que él había heredado. Esto dijo hace unos días Macri. Nos ha costado más de lo que imaginé. Fui demasiado optimista. Esta fue la primera frase, entiendo yo, que Macri dirige a su electorado. Macri no está hablando... Le habla a los propios. Les habla a los propios, sobre todo a los desencantados. Macri tiene mediciones y trabajo de focus group, de lo que venimos hablando hace algunas semanas. Durán Barba le está marcando a Macri, ojo que hay electorado propio, que está desencantado y que está diciendo, tal vez no voto a Macri. Macri está apuntando a ese público con este tipo de frases. Está diciendo... Quiero generar empatía con ese público. Ahora, perdón, Santi, más allá de frases va a tener que tomar medidas. Obviamente, de hecho, de eso se trata el informe que en un ratito va a hacer Marcela Pagano. Porque está perfecto, exactamente. Que la inflación se disparó, está clarísimo, digamos, no hace falta que lo reconozca. Además de esto, hay todo un plan también de ejecución. Sí, fíjate que tenemos otra frase que dijo ayer Macri, donde él habla de la angustia que están viviendo los argentinos. Hay mucha gente enojada y angustiada. Esto lo toma también de las entrevistas que él tiene mano a mano cuando viaja al interior del país, donde a él le dicen, te apoyamos, te votamos, fuimos por el cambio y ese cambio todavía no llegó. Macri está tomando nota de eso antes de diseñar... En algunos casos empeoró, digamos, llegó para mal. Claramente. Entonces, Macri está tratando de mostrarse autocrítico, generar empatía, para después sí tomar ya la iniciativa de generar una estrategia electoral que va a tener que ver con el nuevo discurso, que va a tener que ver con nuevas iniciativas. Macri está tratando, incluso habló con sus ministros para generar buenas noticias. Hoy de hecho hubo un anuncio del cual vamos a hablar en un ratito. El de las pymes. El de las pymes, pero claro, bueno, el número de inflación tampoco acompaña.
Ahora, ¿por qué pasa esto, Santi? Vos que conocés mucho cómo es la intimidad, ¿no? Cómo es el día a día en casa de gobierno. Se venía hablando de una inflación más baja, 2,5 decían algunos. Hoy a la mañana algunos incluso decían 2. Finalmente fue de 2,9, mucho más alta de lo que se esperaba. Esto el gobierno lo sorprende, se sorprende con el resultado del INDEC, lo tiene algunos días antes. ¿Cómo se maneja con la información? Porque ya ha pasado varias veces que la inflación resultó más alta de lo que se esperaba. No solo no se sorprende, sino que me contaba una fuente del Ministerio de Hacienda hoy. Macri habla entre 4 y 5 veces por día con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Hoy es el tema que lo obsesiona a Macri, es la inflación. Macri dice en la intimidad, si no resolvemos la inflación, si no avanzamos con este tema, no hay futuro para la Argentina. Es el tema que hoy obsesiona a Macri, es la inflación. Si no baja la inflación, Macri sabe que llegar a las urnas con una inflación cercana, incluso más baja que la del año pasado, pero cercana a la del año pasado, no tiene destino político. Esto es lo que está en juego, por eso Macri habla varias veces por día con Dujovne, por eso habla con los ministros y dice, generemos buenas noticias. De lo contrario, hoy Macri está anclado en 35 puntos de intención de voto, no le alcanza para ganar en primera vuelta, cosa que el año pasado se hablaba de ganar en primera vuelta, con una Cristina que si bien también tiene un techo electoral que todos conocemos en torno a los 30 puntos, Macri se pregunta qué hacer en segunda vuelta y algunos también comienzan a preguntarse qué pasa si por algún motivo Cristina no es candidata. Que esta es otra pregunta que comienzan a hacerse algunos sectores del propio gobierno. ¿Qué pasa si Cristina da un paso al costado en busca de un candidato? ¿Y qué pasa? Bueno, habrá que ver, ¿no? Hoy por hoy, Macri tiene la suerte de que ningún candidato, sacando a Cristina, supera los 10-15 puntos. Marce. Solo un aporte. En esta ecuación lo que vale es ganar una elección. Y te digo que dentro del equipo político que acompaña al presidente, no todo el mundo está conforme con el ala económica. Y el ala económica es quien va a tener la mayor presión de ahora en adelante. Al presidente le prometieron que la inflación de enero no iba a superar la de diciembre. Y lo pasó. vemos en el resultado, pasó. Y le han prometido que se desacelera en febrero. Y atención, porque los primeros relevamientos están dando una inflación importante para este mes que estamos transitando. ¿Producto de qué? De lo que contamos el programa pasado, de los precios regulados por el propio gobierno. Es decir, una gestión económica que en definitiva puso el énfasis de la mayor cantidad de aumentos en el primer tramo del año, confiando en que hacia abril se terminaban los aumentos, pero había un repunte económico. Ahora nadie garantiza que ese repunte va a llegar a fines de abril. Y todo esto está, por supuesto, cercenado por el calendario electoral que arranca en agosto. Hay que llegar a agosto con buenas noticias. Hay presión sobre el equipo económico para tener resultados. Claro. Y en base a esto que planteas vos y esto que decía recién Santi, hoy justamente Macri habló del tema, hizo este anuncio de paliativos para las pymes y para todo el sector productivo. Tenemos un pedacito de lo que dijo el presidente Macri para compartirlo. Lo analizamos acá con Marcela, con Santiago y también con los invitados, por supuesto. Esto decía Mauricio Macri, mirá. Después de las turbulencias que hemos enfrentado juntos el año pasado, hoy es el momento de volver a poner el foco en el desafío del crecimiento, las exportaciones y la competitividad. Obviamente las tres están íntimamente ligadas. El anuncio de hoy es el primer paso de una nueva agenda productiva en la que vamos a trabajar todo el año. Todo este año, en la que va a haber muchas novedades. Ahí está, ¿a qué se refiere Macri? El plan productivo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, porque después de este año en el que sorteas la turbulencia financiera, estabilizás el tipo de cambio, ¿y después qué? ¿Cómo crece la Argentina con un sector como la industria que es básico para el crecimiento de cómo está armado nuestro país y sin embargo no da síntomas de repunte alguno? Vamos a mostrarte algunos números que tienen que ver con la preocupación que hoy inquieta al equipo económico y por supuesto se traslada a la Casa Rosada, al presidente. Fíjate la ecuación, ¿no? Hoy decíamos enero negro porque la inflación fue de casi el 3%, la más alta para un mes desde el año 1991, teniendo en cuenta, por supuesto, que durante el kirchnerismo no fue creíble la estadística de inflación del INDEC. Pero lo cierto es que esto es muy importante, porque ya lo dijo esta semana anticipándose a este dato Carolina Stanley. La ministra de Desarrollo está preocupada por el índice de pobreza que se va a conocer el mes que viene. Y que esto indica que va a aumentar. 2,9 fue el índice promedio. Alimentos subió el 3,4%, es decir, esa canasta que determina si se es o no pobre cada vez es más cara. Esto preocupa en los resultados de cara a las elecciones. Y también vamos un poco al anuncio de hoy, ¿no? Que tiene que ver con un alivio fiscal en parte de las empresas. Fíjate lo que ves el sector comercial. Te venimos contando que las ventas llevan 13 meses de caídas consecutivas. Según la Cámara Argentina de Comercio, los locales vacíos aumentaron un 11,8% en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata más del 40%.
Hay cierre de locales que en enero, según relevamientos privados, superan los 2.000 locales. Y fíjate lo que está pasando con las empresas. Me voy a alejar un poquito para poder leer el número exacto, pero son 6.141 empresas que cerraron, y este dato es de enero a noviembre. Nos está faltando diciembre, que no fue un buen mes en términos económicos. ¿Qué significa Casi eso? 93.000 empleos. 93.000 empleos que están afuera. Ahora, déjame agregar una cosa. ¿Qué pasa también? Muchas de estas empresas bajan la persiana ante los ojos de la AFIP, pero después se dan vuelta y tienen doble mostrador y empiezan a operar en negro. Justamente lo que no necesitamos, porque hay que recaudar más para que el país pueda tener crecimiento. ¿Y de qué se trató el anuncio de Macri, digamos? ¿Por qué Macri? ¿Qué es lo que anunció el presidente? Bueno, un alivio fiscal en términos de los aportes que tiene que hacer cada empresa que tiene un empleado. Vos sabés que cuando nosotros nos pagan como empleados, recibimos la mitad de lo que en realidad el empresario está poniendo por ese empleado. La otra mitad se la lleva el Estado. Si a vos te pagan, si a vos te queda en el bolsillo 10.000 pesos de sueldo, al empresario le sale 20.000. Exactamente. Eso es una ecuación que se viene dando hace muchos años y que este gobierno prometió corregir, y por eso el alivio fiscal sobre eso. Y déjame mostrarte lo que es el número de empresas activas, porque esto es un tema que inquieta. ¿Cómo recuperás la matriz productiva si en un año perdiste 11.000 empresas? Hay 11.000 empresas menos. Estas son fuentes oficiales, ¿eh? Lo elabora el CEPA en función de los datos de AFIP, de los propios aportes de las empresas. Esta es la inquietud que tiene hoy el gobierno, esta es la inquietud que tiene el Fondo Monetario Internacional, que hoy estuvo reunido con Axel Kicillof, ayer con Juan Manuel Urtubey, y les preguntan cómo creen que va a empezar a repuntar la economía. Todavía no se sabe cuándo deja de caer. Nadie sabe poder explicar esa situación. Así que sobre este tema es que el anuncio estaba enfocado a las pymes. El Fondo Monetario, perdóname, se juntó con Axel Kicillof el día de hoy. Sí. Estuvieron reunidos 45 minutos. Hay que Se reúne con toda la oposición, ¿eh? Sí, claro. Pero ¿sabés que no estaban en agenda estas reuniones? Y eso es lo que llama mucho la atención y preocupa al gobierno. Estas reuniones, Cardarelli, que es el titular del Fondo Monetario para la región, sí sabíamos que iba a venir en esta etapa del año. ¿A qué? A la revisión de los números de la economía. Y esa revisión es muy importante porque después se elabora un informe. Y ese informe se eleva al Fondo Monetario Internacional, a las manos de Christine Lagarde, y es determinante a la hora de saber cuál va a ser el próximo desembolso que el gobierno espera sea de casi 11.000 millones de dólares. Pero déjame decirte esto, las reuniones se pactaron esta semana. A Urtubey le avisaron 24 horas antes, y a Kicillof también, que querían tener una reunión con ellos, porque están tratando de ver qué alternativas de oposición hay en Argentina. El lunes se reúnen con Lavagna y qué plan de gobierno ofrecen. Muy bien, en un ratito además vamos a tener lo que está haciendo Carrió. Lilita cumple un aniversario importantísimo con la política y está preparando algo fuerte. En un rato te lo cuenta Santiago Fioriti. Quiero retomar tema de corrupción, quiero retomar como Oropi. Víctor Manzanares, Lucía, contador de los Kirchner, un hombre importantísimo dentro de la estructura financiera, habló, contó de todo y entre otras cosas la información del día tiene que ver con la compra de una importantísima empresa de salud, una empresa que fabrica nebulizadores. ¿Qué es esa operación? ¿Por qué se hizo? ¿De qué se trata? Manzanares, cuando declaró la última vez que fueron cerca de 11 horas ante el fiscal Carlos Stornelli, entre otras cosas, contó este dato que hoy publica el diario La Nación, que hubo una compra de esta importante empresa de nebulizadores por 34 millones de dólares. Una fortuna. Una cifra importante, pero si vos la ves en la cifra general que ya la justicia está rastreando, que se movieron desde el entorno de Daniel Muñoz, es solo un número más de todo lo que se vino utilizando en maniobras que la justicia ya determinó que fueron maniobras de lavado de dinero. Este fue el último procesamiento y en el cual también quedó procesado Víctor Manzanares con prisión preventiva. Manzanares habló de esta compra, habló de la relación con Daniel Muñoz, habló de que el dinero que se volcó a estas operaciones que investiga la justicia son cifras, como decíamos anteriormente, aún mayores a los 70 millones de dólares. Y también se refirió, entre otras cosas, ya fue noticia estos últimos días, al juez Norberto Yarvide, que en su momento, en el 2009, investigó por enriquecimiento ilícito a Néstor y a Cristina Kirchner, una causa que se cerró después de una pericia. ¿Y qué dijo Manzanares sobre esa pericia? Que esa pericia había sido manipulada. Que el propio contador de los Kirchner había hecho esa pericia, había hecho ese informe, y él mismo ahora reconoce que la pericia fue trucha. Que la pericia fue manipulada para sobreseer al matrimonio Kirchner y esa causa se cerró en pocos meses. Este es otro de los puntos
disparadores en la causa de los cuadernos. ¿Por qué? Porque hoy hubo un pedido de la Unidad de Información Financiera que fue aceptada como querella en esta pelea por reabrir esa investigación. ¿Qué dice la Unidad de Información Financiera? Ya hay muestras suficientes de que esa investigación no se hizo correctamente. Entonces habría que anular esos sobreseguimientos y volver a investigar por enriquecimiento ilícito, en este caso a Cristina Kirchner. ¿Se puede llegar a hacer eso, Laura? ¿Puede ocurrir que se investigue una vez más por enriquecimiento ilícito a la familia Kirchner? Se están dando algunos pasos que parece van en ese sentido de que se reabra. También me parece que es importante ver quiénes fueron los peritos oficiales que avalaron ese peritaje, porque no fue solo el contador que adulteró los números a pedido de Néstor y de Cristina Kirchner, sino que también hubo peritos oficiales de la Corte Suprema que avalaron ese informe. Esa información, que son los peritos que aparecen en todos los peritajes de las causas de enriquecimiento ilícito. Por supuesto que se puede reabrir, como vos bien decías antes. A ver, ¿en dónde estamos parados hoy? Probablemente en el inicio del nunca más de la corrupción. Durante mucho tiempo se pedía en la campaña un nunca más, un nunca más, un nunca más. Me parece que este es el momento y es un momento fundamental, que no se puede ir para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha construido un cambio político, institucional, de reglas, de relación, de independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que ha permitido que todo esto suceda y que avancen las investigaciones. Por eso, lo dije antes, tenemos juicios que ya están en curso, juicio que empieza contra la expresidenta y muchos otros juicios que van a empezar este año vinculados a temas de corrupción. Milani, se cierra el juicio de López, se va a cerrar el juicio contra Báez, va a haber muchas más condenas y La Plata se empieza a identificar. Estamos empezando a visualizar, los argentinos empiezan a visualizar el nivel de corrupción y de robo que hubo en este país. Tengo una pregunta antipática. Porque Néstor y Cristina Kirchner desarmaron la institucionalidad republicana en este país. Por eso hay que defender las instituciones hoy más que nunca. Justamente a eso iba mi pregunta. Digo que es un poco antipática porque por ahí es fuerte como la voy a plantear, pero ¿importa mucho? ¿Cuánto importa la corrupción? Está claro que en el 2015, en las elecciones que ganó Cambiemos, que ganó Mauricio Macri, el castigo hacia la corrupción, que ya se empezaba a ver, que ya se había visto durante mucho tiempo, pero que empezaba a tener videos, tramas, documentación prácticamente irrefutable, la sociedad castigó a un gobierno corrupto. En estas que se viene ahora, ¿sigue teniendo ese mismo peso o la economía crees que va a tener mayor protagonismo a la hora de ir a las urnas este año? Yo creo que todo tiene peso. Tiene peso la economía, pero también tienen peso estas cuestiones. O sea, no es agradable para ninguna persona que hoy está pasando situaciones de angustia en términos económicos, ver que, por ejemplo, se inventó el cepo para lavar plata. O sea, todo el negocio y todo el capítulo que todavía me parece que necesita algún avance de investigación de quiénes eran los que estaban en las cuevas financieras para lavar la plata de la corrupción. Recordemos. ¿Por qué no avanza esa parte de las investigaciones? Creo que los banqueros, ¿por creo qué no conocemos? Creo que están yendo de a poco, porque tampoco es que al juzgado y a las fiscalías les sobran los recursos, ¿no? Entonces me parece que empiezan a constar estas informaciones en los expedientes y no es que desaparecen porque las informaciones están ahí. Pero vuelvo a esto, digamos. Toda la penuria, la salida del populismo corrupto, el que hemos salido los argentinos y todas las angustias que se están pasando, tienen que ver con esto, que no se hayan construido los hospitales, que las rutas no estuvieran. La tragedia de Once tiene que ver con esto. O sea, todo el desastre de la infraestructura social, la infraestructura física de este país, tiene que ver con personas que se hicieron del Estado para robarle a los argentinos, porque finalmente ¿Qué pasa, Laura, con los empresarios amigos del poder, de Mauricio Macri, como el primo Ángelo Calcaterra, que está muy complicado también? Están procesados en esta causa y muchos en otras. O sea, los empresarios están rindiendo cuentas, muchos se han presentado como confesos arrepentidos. Inicialmente fueron procesados por dádiva y se amplió el procesamiento a cohecho. O sea que la hipótesis del juez y lo que se estaría comprobando en la investigación es que fueron no solo personas que daban un aporte supuestamente para financiar campañas electorales, sino que sabían y eran parte de ese entramado de corrupción donde la propia Cámara de la Construcción, iba a decir la Cámara de la Corrupción, hubiera estado bien, o un sector importante de la Cámara de la Construcción tenía arreglos de cartelización para ganar las obras públicas. Y aparte, por supuesto, el caso Lázaro Báez, que es el caso emergente, pero la causa de los cuadernos lo que te revela es que si bien Lázaro Báez era una normalidad,
las empresas de la construcción más importantes de la Argentina fueron partícipes del entramado de corrupción del kirchnerismo en la obra pública. Y en ese sentido, ¿se está avanzando sobre todo con algunas lecturas que se desprenden del propio mercado financiero? No nos consta, pero es lo que se dice, es casi una leyenda abierta. Por ejemplo, investigar a quienes tenían que hacer las requisas de los buques y de las lanchas que cruzaban durante el cepo cambiario a Uruguay de noche y de manera bastante irregular, entraban con dinero y se decía con valijas llenas de dinero. Y los buques también, de turismo, que cruzaban y que, pese a los perros, no detectaban los billetes. ¿Hay una investigación sobre ese dinero? Bueno, en una de las causas de Odebrecht nosotros venimos trabajando y los fiscales también respecto de la vía uruguaya del dinero como, digamos, ida hacia Uruguay y después retorno a la Argentina. Eso se ha presentado en algunos papeles, hay algunos intermediarios que nosotros hemos pedido su procesamiento. Bueno, Corcho Rodríguez es uno de ellos, pero sí sabemos, y también ha habido investigaciones periodísticas, el famoso aeropuerto en Carmelo, sí, que claro, en digamos, Uruguay. Cuando uno va a ver lo que es ese aeropuerto, no hay control prácticamente de ningún tipo, más allá de los aviones privados que aterrizaban y que iban y venían, con lo cual toda la información también de salidas de aviones privados del puerto, de San Fernando y que iban hacia Carmelo también están registradas. Así que por supuesto la salida o la avenida uruguaya de salida del dinero y entrada sí también es algo que está bajo investigación. Vos decías recién, Laura, hace un ratito, en la primera parte de la charla, que hay una gran parte importante de ese dinero que está en la Argentina. ¿De qué manera está en la Argentina? ¿En forma de propiedades o en esta empresa farmacéutica, como decía y contaba recién Lucía? O también hay, como decía Farín en su momento, dinero físico, la fantasía del dinero enterrado y demás. ¿Qué se puede saber sobre dónde está esa plata? ¿A dónde fue a parar? Porque es un montón. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en pequeños emprendedores santacruceños en la zona de Río Gallegos. Lucía es de la zona de Santa Cruz, ya sabe. Pero hay personas que han aparecido, por ejemplo, que eran comerciantes y no eran grandes empresarios y que de golpe tienen restaurantes, o sea, hay un polo gastronómico en auge, por ejemplo, en la zona de Río Gallegos, o personas que ahora le alquilan, por ejemplo, la estación de servicio a Lázaro Báez, o sea, hay una magnitud de testaferros que no se conocen. Que le paga en moneda extranjera a sus empleados, digamos, por ejemplo. Le pagan dólares. Comunes que reciben su sueldo en dólares. Entonces, bueno, hay hoy en la zona de Santa Cruz, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se están investigando y que se están rastreando porque evidentemente hay dinero en propiedades, que se invirtió en propiedades. Repito, Lázaro Báez no es el único terrateniente del kirchnerismo, hay otros terratenientes del kirchnerismo y eso va a seguir apareciendo. Dinero que se está intentando mover de alguna manera, o sea, ese físico que se está intentando mover de alguna forma, y seguramente también en cuentas bancarias en el extranjero. Y como sabemos, el dinero, y vos lo sabés porque sos un especialista, o el dinero electrónico, cuando entra en el sistema financiero, se mueve muy rápido y es difícil de encontrar. Difícil seguir el rastro. Toca puntos en el mundo complicados. Pero bueno, me parece que las investigaciones avanzan, empezamos a ver la dimensión, repito, del robo. Ya no estamos hablando ni de 10, ni de 20, ni de 70 millones de dólares, ya se empieza a hablar de 500 millones de dólares, yo diría que es mucho más, probablemente triplique esa suma, pero eso lo dirá, lo que coloca a los Kirchner en el top 10 de los más corruptos de la historia mundial. Sí, aquí lo hemos contado, al nivel de los dictadores africanos incluso. Nivel de dictadores africanos, digamos, cuando uno ve, por ejemplo, un ranking que hizo Transparencia Internacional en 2004, del régimen de Fujimori en Perú, se hablaba de un robo de 600 millones de dólares. Sí, acá y acá solo ya estás hablando solo de Muñoz de 500 millones de dólares. De Mobutu Seco, de toda esa banda. Que no es Muñoz, repito, no es Muñoz, sino es Lázaro Báez, es Néstor y Cristina Kirchner. Pongámosle el nombre correcto. O sea, los dueños del robo, los cerebros del robo y los perpetradores a través de terceros del saqueo de los argentinos fueron Néstor y Cristina Kirchner. Recién Laura hablaba de la ruta Bahamas, las islas paradisíacas y los paraísos fiscales, ¿no? Paraíso por partida doble. ¿Qué hay con respecto a eso, con la plata en Bahamas y en ese tipo de lugares? Bueno, una de las últimas novedades fue la que llevó a Martín Báez a la cárcel hace pocos días, el mayor de los hijos varones de Lázaro Báez, que siempre fue como
el más propenso a terminar detenido en la investigación de la ruta del dinero acá, porque al ser dueño junto con su padre de Austral Construcciones, en un porcentaje minoritario, un 5% de las acciones, pero dueño al fin, figura en gran parte de la documentación que está bajo investigación, no solo por lavado de dinero, sino por facturación apócrifa, por evasión fiscal y otros delitos. ¿Qué detectó la Unidad de Información Financiera? Un movimiento de dineros en cuentas en Bahamas. Es como un movimiento con varias cuentas. Para no confundir, lo que hicieron fue ir sacando de una cuenta a la otra para evitar que sea identificado ese dinero. Tienen como una red de cuentas y red de firmas y red de empresas. Lo que determina la Unidad de Información Financiera es que los beneficiarios finales de las cuentas y de las subcuentas en bancos en Bahamas eran los 4 hijos de Lázaro Báez, y aparece una empresa cuya una de sus principales autoridades es Martín Báez. ¿Qué dijo la UIF? Le entrega este informe al Tribunal Oral Federal 4. ¿Por qué? Porque esta causa ya está en juicio oral. Empezó en octubre del año pasado el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez y unas 15 personas más, entre ellos sus 4 hijos. La justicia lo que determinó es que se violaron las medidas cautelares, es decir, los embargos que se trabaron sobre la familia Báez, la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas. Ellos no pueden mover dinero, porque todo ese dinero hoy la potestad la tiene la justicia. Se detectó. Pero perdóname, Lucía, vos que, a ver, lo decíamos el jueves pasado. Es de una torpeza increíble. Sí. Cualquier persona, ni siquiera hace falta que sea abogado, que haya estudiado Derecho, simplemente con tener sentido común, haber leído de vez en cuando los diarios, haber visto alguna vez la televisión, todo el mundo sabe que si vos tenés plata embargada y la movés, vas preso. De hecho, por eso está preso Cristóbal López, por querer vender una empresa que estaba embargada, que estaba justamente congelada por la justicia. No tiene mucha coherencia. Ahí lo que sucedió, aparte hay un punto que analiza tanto la Fiscalía del Tribunal, que está a cargo de Abel Córdoba, como el Tribunal Oral Federal 4, es, en principio, se movió plata durante el tiempo que estaban embargados y se perdieron cerca de 5,5 millones de dólares. Esto es como el dinero que ahora están tratando, que se movió entre cuentas. ¿Qué hizo el tribunal? Dijo, bueno, estos al menos 4 millones de dólares que sí se detectaron en una cuenta quedan congelados. Allí empieza una disputa, porque lo que informa la justicia de Bahamas es que se estuvo solicitando que ese dinero se descongele por parte de la defensa de Lázaro Báez. Lo que hizo el tribunal es ratificar que ese dinero está congelado, pero aún no hay una decisión final. Va a haber en marzo una audiencia con las autoridades judiciales de Bahamas a ver si mantienen el congelamiento de cuentas de la justicia argentina o si ellos deciden liberar ese movimiento de dinero. ¿Qué dice el tribunal? Lo que es llamativo es que ellos hayan estado toda la causa, la familia Báez, diciendo nosotros no tenemos dinero en el exterior, no manejamos nunca cuentas en el exterior. Y finalmente había aparecido. Y finalmente había esto, y la información que vino de Suiza hace unos meses al juzgado del juez Sebastián Casanelo, lo que indica es que los 4 hijos de Lázaro Báez eran beneficiarios finales de cuentas en Suiza. Importantísimo. Después de la pausa vamos a hablar de lo que decíamos hace un ratito nada más. Lilita Carrió cumple un importante aniversario con la política, tiene planeado de todo. ¿Y qué va a hacer Lilita en la campaña? ¿Cuál va a ser el rol de Carrió? Importantísima para Cambiemos de cara a las elecciones que se vienen. Y atención con este dato, el bonus track, el bonus rock que trajo hoy el señor Santiago Fioriti, que número 1 voy a decir, me animo a decir top 5 del rock argentino, de toda la historia del rock argentino, se juntó con Juan Grabois y con Eve de Bonafini. No solamente tenemos la información, sino que además tenemos la foto. Después de la pausa, quédate. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.
Si a vos te encanta todo eso, es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo. En Syngenta, hacemos insumos para el campo, para que puedas tener en tu mesa alimentos saludables y de calidad. En Syngenta, nos encanta hacer las cosas bien. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Vienen a visitarnos. Entre todos, hagámoslos sentir como en su casa. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Auspicia este programa Bodegas de Argentina, la Cámara del Vino de la República Argentina. Seguimos acá en Ya Somos Grandes, nos estamos ya despidiendo de nuestra invitada Laura Alonso, pero antes quiero preguntarte algo importantísimo de cara a este año, lo charlamos recién en la pausa. ¿Qué pasa con el financiamiento de la campaña electoral? Hay también mucho ruido en el Congreso, muchas dudas, bueno, la denuncia contra el gobierno por los aportantes truchos del año pasado. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ¿Cómo se financia esta campaña? Es súper importante que el Congreso trate la ley. Ahora, si el Congreso no trata la ley, verdaderamente el Poder Ejecutivo tiene que pensar alguna manera para bancarizar y blanquear todos los aportes, que entiendo que algo de eso se está trabajando, porque por ahí no se puede la ley hay que modificar los ahora es topes. como dice la Nata, ¿cómo puede ser que recién ahora los aportes sean bancarizados? Bueno, porque debería haber sido a la política no le importaba. Pero a la política no le importaba. No le importaba a ningún partido político. Le importaba. No solamente no le importaba, no quieren poner el No, pero ¿sabes quiénes no querían? Tampoco los empresarios. O sea, justamente los que ponían la plata pero es una por debajo de la responsabilidad de mesa. la política. Sí, por supuesto que es una responsabilidad, pero acá hacen falta dos en el tango, Está Santiago. bien. Para bailar el tango de la Pero corrupción la responsabilidad de la ley y de la políticos y había empresarios. Y esto está a la vista en la causa de los cuadernos. Con lo cual, el manipulite argentino viene para todos. Viene para viene para la política y viene para el empresario aunque argentino. sean amigos de Macri. Sea el que sea, todos tenemos que rendir cuentas, no importa el apellido que tengas ni el rubro al que te dediques. O sea, lo importante, como vos decías antes, yo compro una moto y la FIP viene y me pide todo. Sí. ¿Qué pasó? A Lázaro Báez, a los hijos del presidente o de los nadie le preguntaba nada, a los de Néstor y Cristina. ¿Qué hacía la FIP en ese momento? Con lo cual, todos tenemos que rendir cuentas ante la justicia, ante la FIP, ante donde corresponda todo el tiempo de nuestra vida. Seas empresario, seas político, no importa el partido o de la provincia que estés gobernando. Gracias, Laura, por haber venido, muy interesante. Santiago Fioriti, por favor, Lilita Carrió, campaña, aniversario con la política, pasa de todo con Lilita. ¿Cómo se viene este año para Lilita? No quiere ser candidata, lo contaste el jueves pasado. ¿Qué va a hacer en campaña? Mirá, se cumplen 25 años de Carrió en la política. Bodas de Las plata. bodas de plata le pusimos porque ella debutó en 1994 en la Convención Constituyente, ¿te acordás? Ahí arranca Carrió. Entonces, en su equipo le preparan la marcha nupcial de Lilita. Exactamente, le preparan todo tipo de celebraciones. Quieren hacer un vals, claro, de la marcha nupcial, dice el tarado, no se casó nunca. Claro, este es el vals, claro. Sí. El vals. Yo dije marcha nupcial, te claro. quise corregir. Le pusieron, le están diseñando, mirá, una muestra de fotos. ¿Sí, de ella? Sí, de toda su carrera política, le va a encantar. Tiene fotos de desopilante, algunas vamos a ver ahora en un ratito. ¿Vamos a ver las fotos que van a estar en la muestra? Sí, algunas, me encanta. Algunas, me encanta. Carrió está escribiendo 2 libros, a falta de uno, 2. Suele hacer eso. Ella siempre dice que para financiarse escribe libro. Incluso siempre cuenta que el techo de la casa que nosotros conocimos de Exaltación de la Cruz la hizo con el libro de Hannah Arendt que ella escribió. Exactamente. Uno con sus discursos sobresalientes del Congreso. Una larga vida en el Congreso. Bueno, allí en el primer libro, una entonces, antología de los discursos célebres de Carrió. También alguno debe haber desopilante. De todo. Seguro. Y el segundo libro, anécdotas de su vida, que son más divertidas que los más divertidas todavía. Sí, exactamente. Y además Carrió está, obviamente, recorriendo el país, que fue la promesa que le hizo a Macri, que también contamos en Ya Somos Grandes, que es recorrer el país y hacer campaña por Cambiemos. Si bien ella no va a ser candidata, va a ir a las principales provincias. Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires de la mano de Vidal. Veamos las fotos, por favor, Santi. Vamos a la foto porque quiero ver un poquito, una pastillita, algún pequeño anticipo de lo que va a ser la muestra fotográfica de Carrió. Yo en el 94 tenía 4. Bueno, cuando vos tenías 4 años... Ahí está, Carrió, Lilita.
Era esta. Yo quiero la de los patitos en fila, ¿te acordás? La del mar. Esa fue el del diario Perfil. Esperá, vamos despacio. Sí, Escuchá, sí, pero esa es una de mis preferidas. Bueno, mira, esta es Carrió en el año 1994. ¿Tenemos una Lilita en el 94? En blanco y negro. Ah, esta es la que está ahí, mirá. Está igual. Está igual, sí. En esa época... Ni una arruga, nada, idéntica. Nada. En esa época usaba un crucifijo gigante, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, sí. 1994, Carrió, avanzamos un poquito. A ver, más fotos de Lilita. Segunda foto. En campaña con De la Rúa. Muestra, no tiene problema. En campaña con De la Rúa. En campaña con De la Rúa. A ver la foto. Ahí está, ahí la estamos viendo al lado tuyo, mira, Santi. Bueno, después se peleó con De la Rúa, ¿no? Sabemos cómo terminó, denunció los casos de corrupción, la Baneco, etcétera. Toma distancia, rompe con De la Rúa. Vamos a la tercera foto de Carrió. A ver, Lilita. Bueno, ahí está, crucifijo grande, ahí está. Esa es la que vos mencionabas hace un ratito. Sí, exactamente. Es el primer plano del crucifijo, por eso se ve todo sin un chiste, claramente un problemita técnico, pero estamos mirando la foto. ¿Hay alguna para poner? Si no, lo hacemos si no, vamos al corte y lo hacemos por la pausa. Pero pará que vienen las preferidas tuyas. Hay una más, a ver. Espera un segundo. Ahí está. Escondida, Aníbal. Hagamos esto. Pará, porque quiero ver, por favor, las fotos de Lilita. Las tenemos, las vamos a mostrar. Pausa cortísima, un segundito nada más, solucionamos esto. Las fotos de Lilita y el rockero número 1 de la República Argentina. Y los libros. Rockero número 1 de la República Argentina, que se juntó con Juan Grabois y con Eve de Bonafini. Campaña, rock y kirchnerismo. No te vayas. Ahí está, que vayan tirando la música, ya dice el señor Fioretti cuando estamos llegando al aire. Tenemos las fotos de Lilita. A ver, mostramos estas fotos que van a ser parte de esta muestra que está haciendo Lilita para festejar sus 25 años en la... Venga, esta es mi preferida. ¿Esta va a estar en la muestra? Sí, esta va a estar. ¿Vos me estás cargando? No. Voy a ir a la muestra y si no está, te lo voy a decir al aire. Pero si la sacó ella y la puso en su Twitter. De acuerdo, era contra Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, ¿qué dijo? La voy a ir a buscar a la puerta de su casa, hasta abajo de la cama. Y ahí estaba abajo del auto. Y entonces ella se escondió y dijo, bueno, tengo miedo, me voy a esconder. Que me encuentre Aníbal, mamita. Y una más, también otro hito de la historia política argentina. Lilita Carrió con los patitos. Hay que sacar ahí está, mira, ahí está, con los patitos en fila. Ahí está. Esto fue el Perfil, si no me acuerdo mal. Claro, porque, ¿qué pasó? Ahí Aníbal Fernández había dicho que Carrió no tenía los patitos en fila. Ahí está. La trató de loca, ella misma dijo, me trató de loca. ¿Vos sabés que tendría que ir Aníbal Fernández a la presentación de la foto? Tiene y van charlando. Claro, si es el motor de varias de las fotos. Y la última información. Ven y Marce, nos vamos despidiendo. Gracias, Lucía Salinas, por haber estado acá en el programa. Excelente periodista del diario Clarín, colega también y especialista en tribunales. Gracias, Cape, también nuestro director que posibilitó que estemos viendo la foto. Temón. Qué rockero aquí estamos escuchando, señores. Carnaval de Brasil. Qué rockero se juntó con Eve de Bonafini y con Juan Grabois, ya directamente en campaña. Lo estamos escuchando, sí, un gran rockero, lo admiramos. Andrés Calamaro se reunió con Juan Grabois, me lo contó una fuente muy cercana a Juan Grabois. Tuvieron un largo encuentro, más de 2 horas de charla de política. Calamaro se fue de esa reunión diciendo, es muy inteligente Grabois. Después de eso se reunió con Eve de Bonafini. No me crees. Si no me crees, mira. No te creo mucho. A ver, tenemos la foto de Calamaro con Eve. A ver, yo la tengo acá porque me la mandó el señor Fioretti. Para que yo la quiero mostrar. La quiero mostrar porque me encanta. ¿Qué está haciendo? ¿Va a empezar a hacer política, Calamaro? Ahí está, fíjense. Lo pueden ponchar de acá en mi teléfono. Mirá. ¿Le gusta? La foto que me mandó Fioretti. El señor Andrés Calamaro, el salmón. Ahí está, mirá, con Eve de Bonafini, lo estamos viendo directamente desde el teléfono, la información de Fioretti. ¿Piensa hacer campaña o algo, Calamaro? No, a él le gusta mucho la política. Me dijeron también, por ahí, este ya es un rumor aparte, que se reunió con algún dirigente radical también. Ah, muy bien. Sí, después la semana que viene, cuando vos ya no estés... El radical. Ah, claro, está bien, yo me tomo vacaciones ahora, 2 jueves voy a contar algunos datos más de Calamaro. Ahí está, 2 jueves vamos a estar de vacaciones, se van a quedar ustedes a cargo del programa. Santiago Fioretti y Marcela Pagano van a estar haciendo Ya Somos Grandes, jueves 21, jueves 28, cortitas vacaciones, nos reencontramos a la vuelta, que tengan una gran semana, por supuesto, en las mejores manos posibles que de este programa. Gracias a todos por estar del otro lado, gracias Fuego y Sabor por la comida para el equipo, nos encontramos en algunas semanas, se quedan aquí el jueves que viene con los amigos, con los chicos, acá en Ya Somos Grandes. Chau. Y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida.